Gracias, Hernán. Bueno, recibimos a un amigo, muy respetado, sobre todo para mí. Hoy es el Día del Historiador, ¿eh? Ese es el encargado de recuperar, buscar, investigar y después lo plasma en algo que nosotros cómodamente leemos después como un hecho histórico. Primero, Rubén, gracias por venir y feliz día. Muchas gracias. ¿Cómo te va, Orlando? Yo también me llamo Orlando. Ah, mire No, vos. Orlando Rubén Ávila. Entonces, Pero utilizo no. Rubén Ávila. Bueno, Digo, más toca que yo. esto no vas a juntar nunca, ¿eh? Bueno, primero, felicitaciones por la tarea y felicidades en este día. Muchas gracias. ¿Qué es lo que es un historiador? Bueno, ¿Es un curioso? ¿Es un...? no, un historiador fundamentalmente es aquel que recupera y distribuye todo lo que ha pasado en la historia, en las relaciones humanas, institucionales, y fundamentalmente el que se encarga de dejar el legado para las futuras generaciones. Porque en el siglo XX, por ejemplo, en el que no había tantos medios de comunicación, en los principios del siglo XX se definió la objetividad dentro de la historia, y que era realmente aquel que debía contar los hechos pasado un cierto tiempo, y lo fijaban en 100 años más o menos, para que no estuviera el historiador dentro del tiempo. Porque si vos estás dentro del tiempo, no sos objetivo. O sea, yo puedo contar los acontecimientos de 1983, pero como yo he estado en ese momento, pierdo la objetividad. Entonces buscaba mucho en aquellos tiempos el aspecto objetivo. Entonces decía, bueno, que pase 100 años, no basta el historiador, y ya los otros que vienen pueden registrar los acontecimientos de forma objetiva. ¿Es una condición ineludible esa? No. Ah, No, con el advenimiento, Claro, porque- con el advenimiento del satélite, los medios de comunicación, Claro. las tecnologías, eso se ha perdido. Está bien. Y con la revisión de lo que es la objetividad. Hoy ya casi todo es subjetivo. O sea, vos te encontrás frente No, yo digo porque tiene que pasar 100 años para que escriba algo. Hoy la expectativa de vida se ha estirado tanto que el Exacto. historiador quizás escriba la historia que está viviendo. Exacto. Bueno, pero por eso las dos etapas de la historia, la objetiva y la subjetiva. Hoy en día se escriben libros sobre los acontecimientos del 83. Bueno, Está bien. Exacto. tenemos escritores e historiadores. De todas maneras, el historiador se fundamenta más en los documentos originales. Por ser un historiador tenés que recabar información, en Casa San Luis, en el archivo histórico, donde hay una gran cantidad de documentos que tienen que ser interpretados, analizados y distribuidos por el historiador. ¿Cómo es la ruta de un dato? Que después se transforma en un dato histórico plasmado en un libro, por ejemplo, de Rubén Orlando Ávila. ¿Cómo empieza? El dato es uno, ¿cómo es la línea investigativa hasta que vos lo plasmás definitivamente en una hoja? Claro, bueno, te quería decir eso. Hay historiadores que rigurosamente, si el documento no lo dice, no es historia. Y hay otros, lo tenemos en San Luis, y hay otros historiadores que de todas maneras interpretan lo que puede haber pasado en esa época y lo plasman como historia. El caso de la Fundación de San Luis. Está bien. El caso de la Fundación de San Luis es imposible de establecer qué pasó porque no existe el acta de la Fundación de San Luis, de la ciudad de San Luis. Entonces, vos vas al archivo histórico y te encontrás con un relato del diario La Actualidad de 1882, en el que te dice, bueno, San Luis se fundó en tal época y la fundaron tales personas. Y eso se reflejó en la primera sistematización de la historia, que es la historia de la provincia de San Luis de Juan W. Gess. O sea, Juan W. Gess toma ese dato del diario La Actualidad y lo refleja tal cual está, no le cambia ni la coma. Y eso ya se convierte en historia. Pero después vienen otros historiadores que dicen, no, como está la ausencia del acta de fundación, que es el documento primigenio, no podés calcular realmente qué pasó ese día, si el 25 de agosto se fundó. Bueno, Entonces, ahora hay una interpretación del 13 de noviembre. Y hay otra interpretación. Entonces, eso pasa porque no está el dato o el documento originario. Cuando no está el documento originario se establece una problemática de la historia, pero si está el dato, que vos decís originario, bueno, ya de ahí podés hacer la historia. ¿Para vos es el 25 de agosto? Todos los datos apuntan, todos los datos apuntan a que fue el 25 de agosto. O sea, 1594. de 1594, sí. Está bien. Eso. Lo que pasa es que tampoco te puedo decir, sí, fue así porque eso fue una fecha establecida por un marco de historiadores en 1943,
en donde hay un documento en donde se estableció que de acuerdo a los cálculos que se hacían, se fundó el 25 de agosto de 1594. Recién hablabas de la interpretación del historiador, porque el historiador recaba todos los datos y luego le da, hilvana los datos en una interpretación histórica. Exacto. ¿Es muy personal el historiador a la hora de interpretar un dato? Bueno, ahí está la objetividad y la subjetividad. Yo, por ejemplo, cuando cuento la historia de San Luis, pierdo un poco de subjetividad porque soy de San Luis. Entonces a uno la subjetividad lo llama a través de diferentes canales, en este caso el amor por la tierra. Y bueno, eso es casi inmedible porque a veces lo subjetivo está bien y a veces lo objetivo no está bien, está bien. Pero lo cierto es que sí, cuando vos interpretas, realmente tenés que ajustarte a que el dato sea reflejado con la mayor precisión y fidelidad posible. Vos sabés que hace unos días atrás, hablando con compañeros de mi promoción, hablábamos de historia en la escuela y hablábamos de Astolfi, de Ibáñez, que son libros Claro. que se hacían con gran producción y quizás la interpretación de ese historiador no era la correcta, pero a nosotros nos enseñaron con ese manual, con ese libro de historia. Claro, bueno, es lo que yo siempre digo sobre la federalización de la historia. Tenemos que ser una historia federal. Lo que estudiamos nosotros es la historia de Buenos Aires. El 25 de mayo de 1810 fue un acontecimiento que quedó a 1000 kilómetros de aquí. Pero el 25 de mayo en San Luis no pasaba nada. Y en Córdoba, San Luis dependía de Córdoba, está establecido, yo hablaba con historiadores de Córdoba, en Córdoba lo que estaba haciendo, pasaba el 25 de mayo es que Liniers estaba comprando una casa para vivir, y están los documentos, todo. Entonces nosotros lo que nos enseñan es la historia que pasó en Buenos Aires, que es una historia extraordinaria, la del 25 de mayo, una revolución merecida, todo, pero está el componente unitario en la que nosotros estudiamos. O sea, fíjate vos que se festeja el 25 de mayo, se hacen los desfiles, todo, y después nos volvemos a encontrar el otro 25 de mayo, pero olvidamos qué pasó en San Luis, en la tierra en que vivimos, y los próceres de ese momento, y las personas, y eso no se rescata. Yo O sea, trato de rescatarlo, ¿no? Claro, para eso están ustedes, sobre todo Claro, lo que ama la tierra puntana. Porque uno cuando iba a la escuela nos enseñaron que el 25 de mayo se proclama, bueno, está la creación de la primera junta, pero muchos años después nos enteramos que el chasqui que sale de Buenos Aires llega bien entrado junio. El 11. El 11 de junio, Sí. donde San Luis se convierte, si no en la primera, en las primeras de adherirse a esa revolución de mayo. Sí, la duda de la primera, porque hay una duda, porque a veces se politiza la historia, pero alejémonos de la política, fue la primera. La primera. Fue la primera y con mucho orgullo lo tenemos que decir los puntanos, porque cuando Mendoza recibe la comunicación de Corbalán, que era el mismo que llegó a San Luis, incluso la llegada de Corbalán se calcula porque llegó a Mendoza, no hay documentación aquí. Está bien. Entonces se calcula las leguas que había en Mendoza, entonces llegó Corbalán el 11, y a la tarde. Pero en Mendoza, cuando recibieron esa información, hay que tener un dato que los cabildos de San Juan, Mendoza y San Luis dependían de la gobernación de Chile. de Tucumán. Ah, de Tucumán, perdón. Tucumán. Y en Tucumán había un hombre que era Antonio Gutiérrez de la Concha y Mazón, un guerrero de aquellos, un marino, había defendido el virreinato totalmente del rey y odiaba a los revolucionarios. Y para colmo, al lado de él, en Córdoba, estaba Liniers. Liniers venía huyendo de los españoles que lo perseguían y tenía que irse a Brasil y recaló en Córdoba, y también estaba en contra de la revolución del 25 de mayo. Entonces, los cabildos dependían de esos hombres y había miedo. Desobedecer en el 1810 era inimaginable. Nadie podía desobedecer. La obediencia era un valor constitutivo desde el nacimiento. Entonces lo que hace San Luis es desobedecer al gobernador de Córdoba de no apoyar a la revolución. Mendoza no lo hizo. Recién apoyó la revolución en julio y San Juan mandó a esconder los documentos. Entonces por eso nosotros tenemos que decir con orgullo que nuestros capitulares lo que hicieron fue, se enteraron de la revolución en junio y la dieron a conocer el mismo día. ¿Y cómo recibe el estudiante puntano la historia de San Luis? La finita, esa sintonía fina del dato preciso, del nombre que quizás algunos herederos hoy todavía podemos ver en la ciudad. ¿Cómo recibe el estudiante puntano la historia nuestra, la nuestra? Bueno, yo he ido a las escuelas, no soy profesor regular de las escuelas, pero he ido a las escuelas y hay
especie de vacío en cuanto a lo que es la historia finita, como Sí, decía. sí, exacto. Puede mencionarse la historia en grandes trazos, pero la finita no se estudia, no se divulga, no. Es decir, el 30 de junio, ayer se cumplió un aniversario más de Cabildo Abierto, donde se elige el primer diputado de San Luis, pero no lo recordó ninguna escuela, no lo recuerda ningún historiador, no se recuerdan esos acontecimientos. Y ocurrieron en San Luis. ¿Porque al historiador sabe que el dato no interesa o porque no es relevante? Porque el hecho que la elección del primer diputado es un hecho trascendente para San Luis. Es una incógnita. Yo tengo una incógnita, es más, yo lo he presentado en la Cámara de Diputados, tampoco lo han tomado en la Cámara de Senadores, para que lo recuerden ellos, para que sea recordado oficialmente, nunca ha tenido una repercusión, digamos, masiva. Tal vez sea porque, claro, la historia también es masividad, y por ejemplo, desde Buenos Aires la historia pasa por San Luis y va directamente al fusilamiento de Liniers. Y no se toma en cuenta lo que hicieron los cabildos. Tal vez si fuera Mendoza, los mendocinos tirarían la casa por la ventana. Y nosotros no, tal vez, puede ser por un componente humilde que tenemos también, los puntanos, de no tomar muy magníficamente lo que se hizo en el pasado. Rubén, ¿hay un libro neto y puro de la historia de San Luis que podamos leer, que cualquiera puede leer, neto y puro de historia de San Luis, con todos los datos recabados a lo largo del tiempo? Bueno, no sé si sea neto y puro, pero acá tenemos dos libros sistematizados importantes, que es la historia de la provincia de San Luis de Juan W. Vejez y tenemos la historia de San Luis por Urbano J. Núñez. Son dos historiadores que la sistematizaron desde el nacimiento de San Luis hasta 1980. Digo, pero estos dos reconocidos historiadores, que son un ícono, no contaban con las herramientas modernas de hoy, de poder viajar a otro lugar. No, pero lo hicieron, sí, ellos se las ingeniaron, aunque no contaban con herramientas modernas, se las ingeniaron, investigaron todo, el archivo histórico de San Luis tiene algunos datos. Lo que pasa es que si ustedes leen el prólogo de la historia de la provincia de San Luis, Juan W. Vejez decía que cuando buscaba los documentos, encontró donde funcionaba la policía, aquí frente a la municipalidad, Belgrano y San Martín, donde estaba en el museo, toda esa parte, fue a buscar sabía que había documentación ahí. Cuando llegó, cuenta Juan W. Vejez, estaban los presos con mucho frío y quemaban los datos de la historia de San Luis y la documentación, todo para calentarse. O sea, había que rescatar también eso. Y también está el caso de, no había sede de la Casa de Gobierno, los gobernadores en los años 1800 se llevaban la documentación a la casa. Y varias de esas documentaciones fueron a parar luego a Chile. De ahí las rescataron los historiadores. Varios de tus colegas van hasta la biblioteca de Santiago de Chile a buscar datos. Bueno, ahí está, claro, especialmente por la historia de San Luis, ahí está todo, digamos, los datos primeros, los que pudieron haberse asentado con la letra y pluma de los conquistadores. Está bien, porque eso obraba en poder de las corrientes colonizadoras, ellos llevaban todo. Exacto, claro, no, llevaban todo. Sí, lo que tuvieron los españoles de extraordinario fue que asentaron todo. Ellos, incluso porque venían acompañados por sacerdotes, y los sacerdotes escribían todo lo que pasaba, incluso con la tortura de los indios. Rubén, el historiador, ¿es egoísta el dato que tiene, lo preserva hasta último momento o lo comparte en una mesa de diálogo, de debate con los colegas? Bueno, lo que pasa es que volvemos al advenimiento de las nuevas tecnologías. Hoy no puedes esconder nada. Hoy todo está... Siempre ustedes acceden a un datito y dicen, mira, me lo guardo hasta el final. Y sí, por supuesto, hay esto... Porque los historiadores no se hacen millonarios con un libro de historia. Y bueno, hay historiadores que sí. Bueno. Piña, por ejemplo, ha ganado mucho dinero. Felipe. Claro, sí, gana mucho dinero. ¿Pero con su historia o la historia según Felipe Piña? Bueno, en la cuenta según Felipe Piña. Ah, está bien. Sí, sí. Eso es la interpretación del historiador. Por supuesto, sí. Aparte que la ha mediatizado a través de programas muy exitosos. Lo que pasa es que también él cuenta una historia para millones, y aquí en San Luis se cuenta historia para 300.000 personas. O sea,
también tiene mucho que ver eso. Y de las 300.000 personas, 290.000, por ejemplo, no le interesa la historia se mueve en un círculo muy cerrado, muy íntimo, pero no por defecto del historiador, sino por una cierta interés del público. Uno vive por el público. Y si el público no le interesa lo que vos haces, tampoco... La currícula de San Luis no tiene la historia de San Luis como materia, ¿no? No, no la tiene. ¿Porque no hay un caudal de datos suficiente o porque no le interesa a la escuela o al Estado? Y yo espero que le interese. Me encantaría que a las generaciones se le enseñe la historia de San Luis. Es interesante. Es bastante interesante y de vanguardia. No olvidemos que tenemos un Pedernera, un Juan Sá, tenemos a Poblet, tenemos hombres realmente ilustres, Justo Darac. Son personas que realmente... Porque por ahí los chicos saben más de lo que pasó en Bolivia, en Perú, en Totalmente. Chile, en Buenos Aires. Bueno, pero vos lo dijiste al introducir el tema, que estudiaste con los libros de Astolfi, todos esos libros Ibáñez y todos los libros que te contaban lo que no pasaba en tu tierra. Claro. Entonces, yo sabía ir a la secundaria y decir, che, ¿nosotros qué pasó? Nosotros, bueno, gracias a Dios yo tuve un profesor muy importante que es Furcade. Furcade, claro, a él lo acompañábamos vos viste, Furcade hizo una labor muy solitaria también, a él lo acompañábamos a poner la placa de Pringles, donde nació, acá en la calle Ayacucho, donde vivió Poblet. Pero son cuestiones muy aisladas, no hay una continuidad en hacer una historia de San Luis sólida. Algún día lo podríamos hacer. Yo digo, mirá si vos ves los medios de comunicación hoy, gracias a Dios que existen ustedes para que la gente tenga algún acceso, aunque después se olvide de lo que es la historia de San Luis, pero no, es como vos decís, no tiene mucha introducción en lo masivo. Ojalá que algún día prenda la idea de aprender, a la vez que aprendemos la historia argentina, la historia de nuestra tierra, porque nosotros somos puntanos de acá, y cuando alguien nos pregunta la historia de nuestra tierra, decimos la verdad. Yo en la escuela no lo tuve, es un dato que quizás tengan afuera y no lo tenemos nosotros. A mí San Luis ha sido protagonista muchas veces, entonces cuando, por ejemplo, Juan Sá fue interventor de San Juan, y en San Juan no lo quieren a Juan Sá. Yo fui a cubrir la batalla de Pocitos, donde el actual gobernador era intendente. Tengo una entrevista con él, siempre me escribe, nos escribimos y él se recuerda esa historia, pero había varios historiadores que no nos querían dar nota porque éramos de San Luis. O sea, se vive de otra manera la historia en San Juan. En cambio nosotros, en la batalla de Pocitos, no sabemos qué fue. Exacto. Después lo podemos repasar. Dale. Las 8 en punto. Un gusto haberte tenido charlando apenas, una milésima de la historia de San Luis y que cierres el Día del Historiador de la mejor manera. No, yo le agradezco a ustedes que a través de esta señal tan vista, este programa tan visto, podamos conversar un poquito, como decir, de historia de San Luis. Necesitamos ampliarla y les agradezco por ese tema. Ojalá se pueda hacer. Que pase feliz día. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a usted. La pausa a las 8 de la mañana con 1 minuto. Ya venimos.